Te imaginas encerrada viva como una reina olvidada por la historia. Descubre la trágica historia de Juana I de Castilla, su locura y el terrible final que le esperaba. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La imagen de Juana como una reina loca, desquiciada y manipulada, es la base de su leyenda negra. Esa imagen, alimentada por los intereses de su entorno, ha perdurado siglos, ocultando quizás una realidad mucho más compleja. Tú mismo te preguntarás, ¿fue realmente una mujer debilitada por la locura o una víctima de las intrigas palaciegas? Muchos historiadores modernos se cuestionan la veracidad de los informes que describen su supuesta locura. Se argumenta que las anotaciones de la época, escritas por hombres con intereses políticos propios, podrían haber exagerado sus problemas mentales para justificar la usurpación del poder. Piensa en ello. ¿Quién se beneficiaba de pintar a Juana como incapaz de gobernar? La verdad, como suele ocurrir, es probablemente mucho más matizada. Juana sufrió pérdidas devastadoras y vivió una vida marcada por el dolor y la intriga. Quizás sus reacciones, interpretadas como locura, fueron una respuesta comprensible a un contexto brutal. ¿Cómo juzgaríamos sus acciones con los ojos de hoy, considerando las presiones y las circunstancias de su tiempo? Pero, ¿de dónde viene ese apodo que la ha perseguido a través de los siglos? Juana la Loca, suena tan contundente, ¿verdad? No fue un título que ella eligiera, obviamente. Fue un mote, una etiqueta pegada a su nombre por la historia. Una historia escrita, en gran medida, por aquellos que la rodeaban y tenían mucho que ganar con su desprestigio. Imagina la presión, tú, siendo reina, y de repente te ven como una amenaza. Su comportamiento, a veces errático, fue magnificado, tergiversado. Sus crisis emocionales, que hoy podríamos entender mejor con los conocimientos de salud mental que tenemos, fueron interpretadas como locura pura y simple. Recuerda que en esa época la comprensión de la psique humana era bastante limitada. Y por supuesto la corte española estaba llena de intrigas y ambiciones. Muchos vieron en su aparente inestabilidad una oportunidad para manipularla, para controlar el reino a través de ella. Su propio padre, Fernando el Católico, jugó un papel crucial en la construcción de esta imagen. Así que, poco a poco la etiqueta de loca se fue afianzando, convirtiéndose en una parte inseparable de su historia, ocultando la complejidad de la mujer que fue. Pues bien, tú ya sabes que Juana y Felipe se casaron. Una unión política, claro, para unir los reinos de Castilla y Aragón. Pero, ¿fue solo eso? Las crónicas hablan de un amor apasionado al principio, un flechazo que cautivó a toda la corte. Imagina a Juana, joven y radiante, enamorada perdidamente del apuesto Felipe, un romance de cuento de hadas, o al menos así parecía al comienzo. Pero ese amor tan intenso al principio se fue tornando oscuro. Felipe, conocido por su infidelidad, poco a poco fue desgastando la confianza de Juana. Piensa en las cartas de amor, en las promesas rotas, en la creciente desconfianza, las intrigas palaciegas, la presión política. Todo contribuyó a envenenar su relación. El cuento de hadas empezó a convertirse en una pesadilla. La muerte de Felipe marcó un punto de inflexión. Para Juana fue una tragedia inmensa, la pérdida de su gran amor. Pero también, para muchos, el final de una etapa de inestabilidad política. Sin Felipe, Juana se convirtió en una figura vulnerable, manipulada por los que deseaban controlar el poder. Su dolor, su desconsuelo, fue usado en su contra. ¿Cómo crees que afectó esto a su salud mental? Pero el amor, por apasionado que fuera, no era lo único en juego. De ese matrimonio, tú ya sabes, nació Carlos, un heredero, sí, pero un heredero con un peso sobre sus hombros que pocos pueden imaginar. Él sería el heredero de dos imperios, Castilla y Aragón, una herencia que venía con la responsabilidad de unificar y gobernar reinos vastos y complejos, con culturas y leyes distintas. Piensa en la presión tú. Desde su nacimiento, Carlos estaba destinado a una vida de responsabilidades políticas y militares. No era solo un niño, era la pieza clave en un complejo juego de poder.
la garantía de la estabilidad de dos reinos poderosos en constante conflicto interno y externo. La carga de la sucesión era inmensa, una sombra alargada sobre su infancia. Imagina la magnitud de su futuro: gobernar dos reinos con diferentes culturas, idiomas y ambiciones. Mantener el equilibrio entre las nobles familias, apaciguar las disputas territoriales y defender sus fronteras de enemigos poderosos, todo eso desde la cuna. La sucesión no era solo una cuestión de derecho, sino una pesada carga de expectativas y responsabilidades. Pero la alegría por el nacimiento de Carlos se vio truncada brutalmente. Recuerda, tú estabas ahí, en medio de la opulencia de la corte, cuando la noticia llegó como un golpe de puñal. Felipe el Hermoso, el rey, tu padre, había muerto. Un ataque repentino, dicen, una enfermedad que lo consumió en días. Imagina el vacío, la incredulidad, el dolor que debió invadir a Juana. Su mundo se desplomó. Para Juana, la pérdida de Felipe fue más que la muerte de un esposo. Fue la pérdida de su alma gemela, de su mejor amigo, del hombre que le había dado sentido al mundo. Su amor, tan intenso, se convirtió en una herida abierta, un dolor insoportable que la marcaría para siempre. Tú puedes imaginarte el desconsuelo, la desesperación que la invadió. Ese dolor, tan profundo, tan devastador, comenzó a minar su estabilidad mental. La muerte de Felipe fue el primer golpe, el detonante de una espiral de sufrimiento que la llevaría a la locura, a la reclusión, al olvido. Piensa en el peso de esa pérdida, en la fragilidad de su corazón ante tal tragedia. Fue el inicio de su trágica historia. La muerte de Felipe te dejó destrozado, ¿verdad? Pero la tragedia apenas comenzaba. La salud mental de Juana, siempre inestable, se deterioró rápidamente tras la pérdida de su amado. Los historiadores han debatido durante siglos sobre su enfermedad. Fue una depresión profunda, una psicosis. Algunos apuntan a una posible esquizofrenia, otros a un trastorno bipolar. La falta de registros médicos precisos dificulta un diagnóstico definitivo, dejando espacio para la especulación. Imagina la presión de ser reina, el peso de una corona sobre tus hombros, la constante intriga palaciega. Sufrió la pérdida de un esposo amado, y quizás la presión de gobernar un reino en medio de conflictos exacerbó su precaria salud mental. Algunos síntomas, como sus cambios de humor repentinos, su dificultad para concentrarse y sus episodios de paranoia, son documentados por cronistas de la época, aunque interpretados a través del prisma de la época. Piensa en el impacto que tuvo el contexto social de la época en la interpretación de su comportamiento. En ese tiempo, las enfermedades mentales se atribuían a causas sobrenaturales o a la debilidad moral. No existía la comprensión que tenemos hoy, lo que dificulta aún más la tarea de comprender con precisión qué le ocurría a Juana. Las especulaciones sobre brujería y posesión no eran infrecuentes y probablemente influyeron en la forma en que se percibió su sufrimiento. La muerte de Felipe II desató una lucha por el poder que nadie esperaba. Fernando el Católico, tu abuelo, siempre ambicioso, vio la oportunidad de tomar las riendas de Castilla, aprovechando la fragilidad mental de Juana. Él, con su astucia política, se movió rápidamente, asegurando su influencia en la corte. Recuerda, la regencia no era solo una cuestión administrativa, era una batalla por el control del reino más poderoso de Europa. Fernando manipuló hábilmente la situación, utilizando la enfermedad de Juana como excusa para ejercer el poder en su nombre. Sus acciones no eran simplemente medidas de protección, eran movimientos calculados para consolidar su control sobre Castilla y sus vastas riquezas. Imagina la tensión en la corte, la intriga palaciega, la lucha silenciosa por el favor real. ¿Te imaginas el peso de esa corona y la presión que sentía Fernando? La ambición de Fernando no conocía límites. Él buscaba no solo la regencia, sino el control total del reino, incluso a expensas del bienestar de su propia hija. La manipulación era su arma principal, utilizando a los nobles y a la corte para consolidar su poder. Esa lucha por el poder, te aseguro, fue despiadada, llena de traiciones y alianzas ocultas.
un juego de ajedrez mortal donde las piezas eran personas. Tras la muerte de Felipe, tu abuelo, Fernando, te confinó en el Alcázar de Segovia. Imagina, de vivir en palacios suntuosos, pasaste a una fortaleza imponente, pero fría y solitaria. Tus movimientos estaban restringidos, vigilados constantemente. El lujo se desvaneció, reemplazado por la austeridad y la incertidumbre. Ya no eras la reina, sino una prisionera de tu propia familia. El tiempo pasaba y la situación empeoraba. Te trasladaron a otro castillo, a Tordesillas. El cambio no fue una mejora. Las condiciones eran aún más duras, la vigilancia más intensa. Te alejaron de tu hijo Carlos, una herida profunda que se sumaba a tu dolor y confusión. La vida en Tordesillas era un lento declive hacia la reclusión total. Tu encierro no fue un evento único, sino un proceso gradual. De la opulencia de la corte a la austeridad de un castillo remoto, cada traslado significó una mayor pérdida de libertad, una mayor profundización de tu aislamiento. Poco a poco te fueron quitando todo, tu poder, tu familia, tu libertad, hasta que solo te quedó la soledad y la incertidumbre del futuro. De Segovia te trasladaron a Tordesillas, un lugar mucho más humilde. Adiós a la opulencia, ahora te esperaban muros de piedra más antiguos, un palacio menos suntuoso, pero aún imponente. Imagino que el cambio debió ser brutal, ¿verdad? De amplios salones a habitaciones más pequeñas, de jardines extensos a un patio limitado. Tus días transcurrían ahora entre rezos y la compañía de pocas personas de confianza. Tu vida se redujo a una rutina monótona. Los días se sucedían entre misas, las lecturas de libros religiosos y algunas pocas actividades que te permitían mantenerte ocupada. Quizás bordabas o te dedicabas a la música. A pesar de tu situación, intentabas mantener la compostura, la dignidad de una reina, aunque fuera tras esas gruesas paredes. El contacto con el exterior era mínimo, tus visitas eran controladas, tus comunicaciones limitadas. La soledad, la monotonía, la ausencia de poder, todo esto debió pesar mucho sobre tus hombros. A pesar de todo, la fortaleza de tu espíritu, a pesar de la enfermedad que te aquejaba, seguía presente en tu corazón. Imagina tú recibiendo cartas de Juana. Sus palabras, garabateadas con una caligrafía a veces inestable, a veces firme, te revelan una mente compleja, un torbellino de emociones, de súplicas a Dios, de desesperación y de momentos de lucidez. En ellas encuentras la huella de una reina luchadora, aprisionada no solo por muros de piedra, sino también por la enfermedad y el peso de una corona que le fue arrebatada. En algunas cartas, tú ves un rastro de su profunda fe, una búsqueda incesante de consuelo en la religión. En otras, la frustración y la rabia brotan con fuerza, revelando la injusticia que percibe en su cautiverio. Es un retrato íntimo y desgarrador, una ventana a la mente de una mujer que, a pesar de su sufrimiento, nunca dejó de ser reina. Piensa en la soledad, en la falta de comunicación real con el exterior, la desesperación que se filtra a través de cada línea. Estas cartas no son solo documentos históricos, son gritos silenciosos que atraviesan siglos, testimonios de una fortaleza interior que resiste, incluso ante la más absoluta adversidad. ¿Qué te dicen estas cartas sobre la verdadera Juana? ¿Qué ves tú en sus palabras? Pero, ¿de dónde surge esta imagen tan impactante de Juana encerrada? Las cartas que te mostré solo dan una parte de la historia. El relato popular, ese que se transmitía de boca en boca, es mucho más dramático. Se fue tejiendo con el paso del tiempo, alimentado por el misterio que rodeaba a la reina, por la tristeza que emanaba de sus ojos en los pocos retratos que lograron captar su semblante. Imagina las conversaciones en las tabernas, los susurros en los palacios, hablaban de una locura, sí, pero también de un castigo injusto, de una reina víctima de las intrigas. La leyenda del encierro se fue amplificando. Ya no era solo una reclusión, sino un encierro cruel, un castigo desproporcionado. Algunos añadían detalles macabros, otros hablaban de conspiraciones palaciegas, de enemigos poderosos que la habían derrocado y confinado.
La imagen de Juana, la reina enferma, se fusionaba con la de una víctima inocente, presa de una conspiración despiadada. Y en ese clima de misterio y rumores, la historia del encierro se fue transformando en algo más que una simple verdad histórica. Así, la historia de Juana se convirtió en un cuento popular, una leyenda. Se hablaba de ella como una santa injustamente castigada o como una víctima de las maquinaciones de su propia familia. El relato oral, con sus exageraciones y sus adiciones, fue moldeando la imagen de la reina emparedada viva, una imagen que perduró a través de los siglos, alimentando la fascinación y la controversia que rodean a su vida hasta nuestros días. ¿Qué parte de la realidad hay en esta leyenda? Eso, amigo, es algo que seguiremos explorando. Mucho se ha especulado, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay evidencia histórica que respalde la historia del emparedamiento. Las crónicas de la época, las cartas reales, los documentos oficiales, ninguno menciona algo así. Se habla de su reclusión, de su enfermedad mental, de sus largos años de confinamiento en diferentes palacios, pero nunca de un encierro tan brutal. La leyenda del emparedamiento surge mucho después de su muerte, probablemente alimentada por la imagen de una reina repudiada, encerrada y olvidada. Piensa en ello, una reina poderosa, reducida a una figura de pena, presa de su propia fragilidad mental, una imagen poderosa, perfecta para una leyenda. Los historiadores modernos han dedicado años a investigar la vida de Juana, buscando pruebas de este macabro final. La ausencia de cualquier registro contemporáneo, la falta de testimonios directos y la aparición tardía de la leyenda apuntan a una clara conclusión: el emparedamiento es simplemente un mito. Pero, ¿qué pasó realmente con Juana? Aunque no estuvo emparedada, su confinamiento en diferentes palacios y monasterios fue, sin duda, restrictivo. Imagina, años de aislamiento, lejos de la corte, con una libertad limitada. Esa reclusión, sumada a la muerte de su amado Felipe, tuvo un impacto devastador en su salud mental. Piensa en la presión constante, la incertidumbre de su futuro, un ambiente que sin duda contribuyó a su deterioro. El contexto histórico también es clave. En la época de Juana, las enfermedades mentales no se entendían como hoy. No había tratamientos efectivos y las explicaciones eran a menudo supersticiosas o atribuidas a la voluntad divina. Su comportamiento, visto hoy como síntoma de una enfermedad, en aquel entonces se interpretaba de manera muy diferente, influenciado por las creencias y prejuicios de la época. Se la veía como una reina débil, incapaz de gobernar, y eso agravó su situación. Su aislamiento prolongado, la falta de estimulación social y el dolor por la pérdida de Felipe contribuyeron a una espiral descendente. La falta de apoyo adecuado, la incomprensión de su entorno y el peso de su condición real la aislaron aún más. Recuerda que no era solo una reina, era una mujer que sufrió una profunda pérdida y una situación que, sin duda, deterioró su salud mental de forma irreversible. Y todo esto en un contexto donde no existían los recursos ni la comprensión que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué pasaba entre Juana y sus hijos? Su relación era un complicado tapiz tejido con hilos de amor, miedo y una profunda tristeza. Imagina a Juana, una reina sumida en la incertidumbre, observando a sus pequeños, sus herederos al trono. ¿Cuánto amor sentía realmente? ¿Cuánto control ejercía sobre sus vidas, limitadas por su propia reclusión? Algunos historiadores hablan de una madre cariñosa, profundamente preocupada por el bienestar de sus hijos, aunque su propia fragilidad mental a veces interfería. Piensa en las cartas que escribía, en sus esfuerzos por protegerlos de las intrigas de la corte. ¿Fueron estas acciones producto del amor maternal o de la necesidad de controlar su legado? La distancia física impuesta por su confinamiento, sin duda, marcó profundamente su relación con sus hijos. ¿Cómo se sentía Juana al estar alejada de ellos? ¿Cómo la percibían ellos? ¿Una figura distante y poderosa o una madre vulnerable, atrapada en su propia tragedia? La respuesta, como la vida misma, es compleja y llena de matices.
Observa cómo la corte española, un hervidero de intrigas y ambiciones, influyó en la vida de Juana. Tú verás cómo los nobles, deseosos de poder y riqueza, manipulaban la situación a su favor, aprovechándose de su fragilidad mental. Cada decisión, cada consejo, cada murmullo en los pasillos del palacio tenía consecuencias directas en el destino de la reina y de España. Piensa en la presión constante a la que estaba sometida. Las disputas por el poder entre los diferentes grupos de la nobleza, las luchas por la sucesión al trono, todo eso influía en las decisiones que se tomaban en su nombre, decisiones que a menudo la perjudicaban profundamente. La política española, a menudo despiadada, se convirtió en su prisión. Recuerda que la corte no era solo un lugar de lujo y protocolo, era un campo de batalla donde se libraban guerras silenciosas, donde la lealtad era un bien escaso y la traición una herramienta común, la manipulación de la información, la propagación de rumores, todo contribuía a generar un clima de desconfianza y paranoia que rodeaba constantemente a Juana, exacerbando sus problemas mentales. Después de años de reclusión, la salud de Juana comenzó a deteriorarse. Verás cómo la tristeza y la soledad la fueron consumiendo lentamente, un proceso que se aceleró con el paso del tiempo. Su vida, marcada por la tragedia y la incomprensión, llegaba a su fin en un ambiente de opulencia y aislamiento, un cruel contraste para una reina que una vez tuvo todo. Su muerte, en el año 1555, marcó el final de una era en España. Imagínate el silencio que se apoderó del castillo tras su último suspiro. Piensa en la magnitud del evento, el fin de una reina, de una figura histórica que, a pesar de sus tragedias, dejó una profunda huella en la historia. Su legado, a pesar de las circunstancias de su vida, sigue siendo objeto de estudio y debate. Tú verás cómo se recuerda a Juana, no solo como una mujer enferma y confinada, sino también como una reina que, a pesar de todo, dejó una marca indeleble en la historia de España. Su historia nos recuerda la fragilidad del poder y la complejidad de la mente humana. Su historia, marcada por la locura y la tragedia, la convirtió en una figura fascinante. Tú mismo puedes ver cómo, a pesar de su sufrimiento, Juana se convirtió en un símbolo, una reina que encarnó la fragilidad y la fuerza a la vez. Su imagen, a través de los siglos, ha sido recreada en pinturas, libros y leyendas, perpetuando su memoria, a veces como una víctima, otras como una mujer compleja que desafió las convenciones de su tiempo. Piensa en cómo la figura de Juana ha trascendido el tiempo, se ha convertido en un personaje literario recurrente, inspirando obras que exploran su vida y sus dramas. Desde novelas hasta obras de teatro, su historia ha dado pie a múltiples interpretaciones, reflejo de la complejidad de la mujer que fue y de la época que le tocó vivir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué su legado perdura? Su impacto en la memoria colectiva española es innegable. A pesar de la controversia que rodea su reinado y su vida personal, Juana se ha mantenido presente en la historia de España. Tú puedes encontrar referencias a ella en museos, monumentos y en el imaginario popular, testimoniando la huella imborrable que dejó en la cultura y el arte español. Su historia sigue inspirando y generando debate hasta hoy. Pero, ¿cómo ha llegado la historia de Juana hasta nosotros? La imagen de la reina enloquecida, recluida y desdichada ha trascendido siglos. Tú puedes encontrarla plasmada en pinturas, novelas y obras de teatro, desde representaciones que la muestran como una víctima de las intrigas cortesanas hasta otras que la retratan como una mujer atormentada por la pérdida y la locura. La figura de Juana ha inspirado a artistas y escritores durante generaciones. Piensa en las innumerables novelas históricas que han utilizado su vida como telón de fondo. Sus amores, sus tragedias, su lucha por el poder, todo es material para la ficción. Algunos autores la han humanizado, mostrando su fragilidad y su lucha interna, mientras que otros han preferido centrarse en el aspecto más dramático y misterioso de su historia, alimentando leyendas y misterios.
Y no solo en novelas, el teatro también ha encontrado en Juana una fuente inagotable de inspiración. Imagina las escenas, las conversaciones, los conflictos, representaciones teatrales han dado vida a su compleja personalidad, presentándola a veces como una heroína trágica, otras como una figura manipulable. Tú mismo puedes buscar estas obras y descubrir cómo la han interpretado diferentes artistas a través del tiempo. Pero, ¿qué dicen los historiadores de hoy sobre Juana? Las nuevas investigaciones se alejan de la imagen romántica de la reina loca, desenterrando nuevas perspectivas. Ya no se la ve solo como una víctima, sino como una mujer compleja, atrapada en una red de intrigas políticas y conflictos dinásticos. Se estudia su papel como reina, su relación con Fernando y cómo la manipulación y las presiones de la corte influyeron en su vida. Se revisan las fuentes primarias con mayor rigor, cuestionando la veracidad de los relatos que la presentaban como una persona mentalmente inestable. Algunos historiadores argumentan que su comportamiento fue una respuesta a la situación política extremadamente compleja que enfrentaba. Piensa en la presión, tú, de ser reina en una época tan turbulenta. ¿Cómo habrías reaccionado? Nuevas teorías exploran la posibilidad de que Juana fuera víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos políticos para debilitar su poder. Quizás su supuesta locura fue una herramienta para justificar su reclusión y facilitar el acceso al poder a otros miembros de la familia real. Tú mismo puedes analizar la evidencia y decidir si crees en estas teorías. Entonces, ¿qué queda de Juana? Más allá de la locura, de los encierros y las leyendas, te queda la imagen de una mujer compleja, víctima de las intrigas de la corte y de la manipulación política. Piensa en su profunda fe, en su amor por sus hijos, en la tragedia que marcó su vida. No fue solo una reina enajenada, sino una persona atrapada en circunstancias terribles. La historia, como tú sabes, está llena de grises. Juana no fue un ángel ni un demonio, sino una mujer con virtudes y defectos, atrapada en un juego de poder que la superó. Su historia nos enseña la importancia de cuestionar las narrativas dominantes, las leyendas que se construyen alrededor de figuras históricas, y la necesidad de buscar la verdad más allá de los prejuicios. Recuerda que la imagen de Juana la Loca ha sido moldeada a lo largo de los siglos, una construcción narrativa que ha servido a intereses políticos y sociales. Hoy, gracias a nuevas investigaciones, podemos acercarnos a una comprensión más justa y humana de su vida, y esa es la clave, la búsqueda constante de la verdad, más allá de los mitos y las leyendas. Espero que hayas disfrutado de la historia de Juana I. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su trágico final? Déjame tu opinión en los comentarios.